Sí, no sé qué pasó, salir de la reunión, lo tengo, no sé. Ponga entendido, es porque están grabando la reunión. Ah, ya. Sí, entonces, ¿cómo nosotros sabemos si los instrumentos podemos aplicar? A ver, por favor, pónganme en atención bien aquí. Cuando nosotros sabemos y decimos que un instrumento se puede aplicar, es cuando con esas preguntas que están en ese instrumento, nosotros podemos alcanzar los objetivos generales. Supongamos, el grupo 9 que tenía conducta sexual, ¿verdad? Entonces uno viene y hace las preguntas de conducta sexual. Entonces uno dice, yo con la pregunta 1, con la pregunta 2 y 3 puedo probar los objetivos. Ya, supongamos, el segundo objetivo lo puedo probar con la pregunta 8 y con la pregunta 9. El tercer objetivo lo puedo probar con la pregunta 7 y 10, por decir. Entonces, esa es la concordancia que nosotros tenemos que hacer. ¿Sí? Yo ahorita voy a estar con ustedes en la exposición. De ahí, si terminamos a las 3, bienvenido sea a la exposición. Y luego, ¿verdad? Yo ya me comunico internamente con Sonia para decirle a mi sobrina que me baje del Teams, ¿verdad? Los proyectos y bueno, yo los traigo en una memoria y luego yo los reviso. Cabe señalar que solamente he revisado, no de ustedes, empecé revisando nutrición y un paralelo de ecología, me quedarían 2 paralelos de ecología y ustedes, ¿ya? Pero ahí vamos. Ahora sí, por favor, podemos iniciar la exposición. Sonia. Con la llave. Ya. Buenas tardes, compañeros. Se les va a proceder a tomar lista a los compañeros de cada grupo que van a exponer hoy día. Vamos con el grupo 8. Blanda Kimberly. Presente. Valle Fernández. Presente. Briones Huatotoca Hugo. Presente. Mero Mendoza Kiandra. Presente. Rivera Menéndez Natalia. Presente. Del grupo 9 vamos a tomar asistencia, que es Cedeño Dayana. Presente. Gobea Giuseppe. ¿No está Gobea? No, no está, doctor. Ya le puse una F aquí. Ya. Morán Talía. Presente. Villavicencio Sacón Eric. Presente. Vamos, creo que a ese grupo también se le unió el compañero Escudón que no había expuesto anteriormente. Escudón Cornejo. Presente. Bueno, el tema que van a hablar los compañeros es procesamiento y análisis de datos, tablas dinámicas de Excel y software estadísticos y estadística descriptiva. Empezamos con el grupo 9, con la compañera Talía Morán. En la cartera. Talía. Buenas tardes compañeros. Buenas tardes, doctora. Nuestro tema en sí básicamente lo que trata es procesamiento y análisis de datos, tablas dinámicas de Excel y software estadístico y estadística descriptiva. Lo que pueden visualizar en la que es la diapositiva es un pequeño cuadro en el cual se va a explicar más o menos lo que son los pasos a seguir. Tenemos primeramente que una vez que los datos que se han codificado o transferido a una matriz, guardado en un archivo y limpiado, los errores, el investigador procede a analizarlos. En la actualidad, el análisis cuantitativo de los datos se lleva a cabo a computador u ordenador. Ya casi nadie lo hace de forma manual ni aplicando fórmulas, en especial si hay un volumen considerable de datos. Por otra parte, en la mayoría de las instituciones de educación media y superior, centros de investigación, empresas, sindicatos, se dispone de sistemas
de cómputo para lo que es análisis de estos tipos de datos. De esta disposición, parte de la presente dicho anteriormente, se centra en la interpretación de los resultados de los métodos, el análisis cuantitativo y no por el procedimiento de cálculos. El análisis de los datos se efectúa sobre la matriz de datos analizando o utilizando un programa computacional. El proceso de análisis que vemos en el cuadrito primeramente conlleva a lo que es seleccionar un software apropiado para análisis de datos. En la fase 2, ejecutar el programa. En este caso, en el libro se mencionaba el CPS, el STAT u otros equivalentes. También hay una fase 3 que es explorar los datos, que es análisis definitivamente los datos por variable y visualizar los datos por variable. En la fase 4 tenemos evaluar la confiabilidad y validez logradas por él o los instrumentos de medición. En la fase 5 tenemos analizar mediante pruebas estadísticas de hipótesis planteadas, análisis estadísticos inferencial. En la fase 6 ya tenemos lo que es realizar análisis adicionales. En la fase 7 ya es preparar los resultados para presentarlos en tabla, gráficos, figuras, cuadros, etc. La siguiente, por favor. La siguiente. Ok. Lo que anteriormente, en el primer paso, lo que se refería a seleccionar un programa de análisis, hay diversos programas de datos. En esencia, su funcionamiento es muy similar, incluyen los datos de parte o segmento, una parte de definición de las variables, que a su vez explican los datos, y la otra parte de la matriz. Tenemos como un ejemplo, vemos diferentes tipos de casos, vemos 3 tipos de columnas y 3 tipos de variables diferentes. Una es de género, otra es color de pelo y otra es de edad. Podemos visualizar aquí los datos según lo que es los diferentes tipos de variables. Y eso es lo que nosotros, para hacer este tipo de análisis, necesitamos, según lo estudiado, un programa que nos ayude a efectuar el número de personas que tienen cada dicha variable. Esta es la parte cuantitativa. La primera parte es para que se comprenda la segunda, y las definiciones, desde luego, las prepara el investigador. Lo que este hace es, una vez recolectar los datos, es procesar los parámetros en la matriz de datos en los programas, donde cada variable en la matriz equivale a un ítem reactivo indicador. Se puede hacer categoría o subcategoría de contenido o observación. Se puede también usar el tipo de variable o ítem o ancho en dígitos. Vamos a introducir o capturar los datos en la matriz, la cual es como cualquier hoja de cálculo. Asimismo, recordamos que la matriz de datos tiene columnas, como visualizamos en el cuadro, tiene filas o renglones, también posee lo que son celdas. Y cada celda contiene un dato, que puede significar un valor o una variable, como anteriormente ya lo he dicho. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. El siguiente. Por ejemplo, eso creo que en este caso del programa depende lo que es de seleccionar pues un programa de análisis. En el paso 1, como se dice, hay programas en los que pueden como tal valorar lo que son las variables, lo colocan como variables en estas partes, por ejemplo, pero hay otros programas que no, y eso depende mucho del tipo de programa y de la investigación. Por ejemplo, Talía, en este caso, ¿dónde está colocando las variables en esta tabla? Que son lo que es la parte de, sería género, color de pelo, edad. Sí, esas son las variables. Y en caso de eso depende de cada matriz que se utilice, del software, y se lo va a las necesidades del análisis. Muy bien, Sonia, ¿no? Ya en la primera lámina, pues Talía nos había hablado que para el procedimiento, para análisis de los datos cuantitativos, nosotros tenemos que ver también qué software, ¿verdad?, vamos a utilizar dependiendo del cruce de variable que hagamos nosotros y dependiendo de cada uno de los objetivos, ¿no? Lo primero es seleccionar el software. Supongamos que hay tantos, ¿verdad? Hay tantos software que nosotros
podríamos encontrar en la web. Y también son para nosotros bajarlo porque nosotros necesitamos pues comprar el paquete, ¿no? Pero sin embargo, si es que nosotros encontramos un software gratis, ¿verdad? Que lo podríamos utilizar, nosotros lo podríamos revisar y ver si ese software, por lo menos que cumpla un 70% de lo que nosotros queremos lograr, ¿verdad? De lo que nosotros queremos cruzar de nuestras variables y de nuestros indicadores, pues bienvenido sea. Sí cabe señalar que por lo general el SPSS, si es que alguien les facilitó el proyecto, el software, ustedes lo pueden emplear, porque eso tiene un costo, ¿no? Yo no sé si cuando ustedes vieron ingeniería en sistemas, si el ingeniero Carlos Ávila les hizo entrega del SPSS o de cualquier otro software que ellos puedan tener. Y como ya también lo dijo Talía, pues, ¿verdad? Nosotros tenemos algunos pasos que cumplir, ¿verdad? Para analizar cuantitativamente. Ya nos hablaba de 7 fases, pero cada fase tiene su momento y su razón de ser. Y muy bien en la apreciación que le hizo Sonia a Talía, ¿no? Talía, ¿dónde colocas tú las variables? Entonces, ¿cuáles son las variables? Ya si Talía tiene el proyecto, el tema, ¿verdad? Conducta sexual, pues lógicamente que tendríamos que ver el sexo o el género masculino y femenino, que sería una de esas variables. Gracias, doctora. Por favor, Sí. continuamos con Sí, el compañero. Espérate Sí. un ratico antes de Sonia. Sí, Cabe ya. señalar que cuando nosotros, antes de llevar esos datos al software, nosotros tenemos que preparar una tabla de Excel. Y cuando nosotros preparamos la tabla de Excel, ¿verdad? Se pone en código. Por decir, se me ocurre, el género masculino es 1 y el género femenino es 2, ¿verdad? Entonces nosotros con eso podríamos hacer. O sea, y después, ¿qué es lo que hacemos? Extraer la información, ¿verdad? Esa información, como la palabra creo que usan migrar datos de una matriz para el software, ¿sí? Ya, continuamos, por favor. Doctora. Compañero Villavicencio, Eric. Puede continuar, compañero Eric. Aló, ¿sí me escucha? Sí, se lo escucho. Avancemos, por favor. Bueno, ¿Me escucha? sí se escucha, compañero. Ya, bueno, aquí como lo explicó la compañera, vamos a aplicar lo que es el sistema SP, ¿no? Como vemos ahí, SPSS. SPSS ya. En este caso vamos a ver todas las opciones que tiene este programa, como por ejemplo lo que es el botón archivo. Este botón tiene las siguientes funciones, como por ejemplo el botón nuevo. Este aquí sirve para construir un archivo nuevo, ¿no? Como sabemos, en lo que es el abrir la base de datos, esta aquí tiene la función de generar, editar y ejecutar consultas en base datos previamente creadas, ¿no? En lo que dice guardar como el caché de los datos, pues aquí es una copia temporal de los datos, que es el cual el llamado repositorio, ¿no? Que sirve para conectar, almacenar desde el SPS, que aquí también nos sirve con lo que es para publicar lo que es en la web, añadir un archivo, recuperar los datos que se ponen en el programa, y así también lo que es las descargas, y entre otros más que tenemos. Bueno, lo que es la palabra, la opción edición, aquí se emplea para modificar archivos, manipular la matriz, deshacer y rehacer acciones, como también copiar, cortar y pegar datos. En otra opción también se puede borrar e insertar variables o en caso de lo que se esté realizando, ¿no?
También tenemos lo que es buscar y reemplazar datos, ir a casos o variables particulares, entre otras acciones de edición, ¿no? En la opción de lo que es ver, como su nombre lo dice, este aquí es para visualizar la barra de estado, editor de menús, fuente, cuadrículas, etiquetas de valor. También están lo que es marcar datos imputados, personalizar la vista de variables, entre otras. Y en lo que es la opción de datos, este menú se puede definir las propiedades de la variable, así como el nivel de medición, de copiar propiedades de datos, establecer un nuevo atributo personalizado, definir fechas y conjuntos de respuesta múltiple. Y también tenemos la validación y identificación de casos duplicados y atípicos, así para ir ordenando los casos y las variables, y así también transponer, fundir archivos, reestructurar, agregar diseños ortogonal. También tenemos lo que es copiar conjunto de datos, segmentar archivos y también seleccionar y ponderar los casos. Todo lo que es la opción, ¿no? En lo que es la opción transformar, con este botón se despliegan las opciones de calcular variables, como es que crear variables compuestas por varios ítems o indicadores, y así contar valores dentro de los casos, valores de cambio, también lo que es recodificarlos en las mismas o distintas variables de manera personalizada o automática. Está la agrupación visual, los intervalos óptimos, preparar datos para el modelado, tenemos aquí un rango o a casos, también lo que es el asistente para las fechas y horas. Ahora también tenemos crear series, temporal, reemplazar valores perdidos y así generar lo que es los números aleatorios. En la opción de analizar, pues aquí por medio de esta opción, no, todavía no. Sí, está bien, esa es. La opción analizar. Ya, bueno, por este medio se pueden solicitar análisis estadístico, que básicamente serían como se observan en la imagen, ¿no? Bueno, ahora tenemos los informes, que aquí serían para ver los resúmenes del caso, información de columnas y renglones, lo que es estadístico, tenemos los estadísticos descriptivos, tenemos las tablas de frecuencia, de tendencia central y dispersión de razones, tenemos las tablas de contingencia, ahora tenemos tablas de personalización de las tablas, también podemos comparar las medidas, lo que es la prueba de T y análisis de varianza, que se llama ANOVA. También tenemos el modelo lineal general, que sería independiente o factor independiente con una variable. También tenemos lo que es los modelos lineales generalizados, los modelos mixtos, las correlaciones bivariadas y multivariadas, para cualquier nivel de medición de las variables. Y pues tenemos lo que es la regresión, que está aquí, se encuentra lo que es la lineal curvilínea y múltiples. Y ahora tenemos lo lineal, las redes neuronales, clasificación, que serían los conglomerados y análisis discriminante. Bueno, entre otras ahí. Bueno, ahora lo que es nos vamos a lo que es el marketing directo. Aquí, mediante esta nueva función, se pueden clasificar y agrupar los datos. En el caso de las empresas, sus clientes, para así obtener una comprensión más profunda de esto, ¿no? La opción de gráfico, con esta función se solicitan gráficos, barras en formato unidimensional en 3D,
líneas aéreas de sectores o pastel, máximo o mínimo diagrama de acá. Bueno, tenemos las barras de error, también podemos ver las pirámides de población, las dispersiones, los histogramas, entre otros, ¿no? Tenemos las utilidades o herramientas. Está ahí, no me escuchan, ¿no? ¿Sí se escucha, Eric? Aló. Sí se escucha. Ya, gracias. Ya, un poco, Bueno, Eric, está ¿verdad? aquí, como le dije, las utilidades. Eric, un poco, ¿verdad? Como para Sigo. hacer, espérate un ratito, un poco como para hacer las cosas un poco más sencillas, ¿verdad? Si nosotros hemos puesto atención a tu exposición, vemos que la primera parte del SPSS, ¿verdad? Es simplemente una página común y corriente de Excel, sino que nosotros lo que nos tenemos que hacer es ingresar los datos sin equivocarnos, porque en el momento que nosotros hacemos un cruce de variable, ¿verdad? O nos equivocamos en escoger la variable, pues lógicamente nos va a salir otro resultado. Entonces que nosotros primeramente, eso es lo que queremos saber, a ver, ¿qué cruces de variables necesitamos hacer? Por decir, si las conductas sexuales de las mujeres son positivas o negativas, o por decir, ¿no? O las conductas sexuales de los hombres son negativas o positivas. Cabe señalar que ya Talía ya ha aplicado el instrumento, ¿no? No le aplicó a mucha población porque, o sea, sí le aplicó a toda la población, pero sin embargo no recibió respuesta. Ya, entonces yo le dije que, bueno, que tengamos un muestreo y que trabajemos con ese muestreo, ¿sí? Sigamos. Continúen, por favor. Ya, claro. Ya, como le vemos, la otra opción que sería lo que es la ventana. Aquí nos sirve lo que es para moverse a través de archivos hacia otros programas. Y en lo que es la opción ayuda, pues aquí cuenta con contenidos de ayuda, como le dice, como cómo utilizar el SPS, los comandos, la guía, el asesor estadístico y demás elementos aplicados de lo que es el programa, ¿no? Siguiente diapositiva. Sí, doctora, también yo había leído que la importancia de lo que es el SPS es que en la salud, bueno, se utiliza en investigaciones de la salud porque esta evalúa a gran escala, o sea, tiene más capacidad y también tiene, pues, permite hacer lo que es una regresión de la evaluación o a la evaluación que se hace de los pronósticos y también esto los mide a escalas mayores. Eso se leía. En cuanto al SPS. Gracias, Sonia. Gracias. Por lo general, las investigaciones de salud aplican el SPSS. Sí, aunque es un poco costoso, creo que este es uno de los más caros, cuesta $100 Sí. mensuales, no hay versión gratuita. Así es. Ya. Compañeros, continúen, por favor. Buenas tardes, doctora, compañeros. Bueno, pues siguiendo con la exposición, voy a hablarles sobre lo que es el Minitab. El Minitab vendría a ser un programa de computadora, tal cual como el SPS. Este está diseñado para ejecutar lo que son funciones estadísticas básicas y también avanzadas. Ahora, se asemeja mucho al anterior en el aspecto de que también se aplica como un formato de Microsoft Excel, pero que se lo combina con una capacidad de ejecución de análisis de tipo estadístico. Respecto al Minitab como tal, este programa goza de una popularidad debido a que su costo es bajo, a diferencia pues de la aplicación anterior. Como todo programa,
tiene una página web para poderlo descargar, que es www.minitac.com. En este link se puede descargar una versión de prueba gratuita, pero esta prueba gratuita va a ser por tiempo limitado. Para comenzar a utilizar lo que es Minitab, se abre una sesión, tenemos que abrir una sesión, la cual se define con nombre y fecha, y además de ello se abre una matriz, una hoja de trabajo. En la parte superior de la pantalla aparece lo que es la sesión, mientras que en la parte inferior se presenta la matriz. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí les quiero hablar sobre los comandos que presenta este programa. Entre ellos están, como vemos allí, archivo, editar datos. Bueno, respecto a lo concerniente al archivo, este comando sirve para construir un nuevo archivo, guardar o abrir archivos. Sirve para todo esto. También sirve para imprimir, para cerrar, y también cumple otras funciones. En lo que respecta al comando de editar, es muy útil para modificar el archivo que tenemos. También para buscar datos, para copiar, cortar, eliminar celdas y conectar Minitac con otras aplicaciones. También se lo emplea para otros usos. En lo que concierne a datos, aquí se utiliza para ajustar o combinar columnas. Entre ellas incluyen dividir lo que es la matriz, copiar o eliminar columnas y renglones o filas. También se la utiliza para lo que es cambiar el tipo de datos, desplegar datos, mostrar los datos de la hoja de trabajo en la ventana de sesión, entre otras funciones. En lo que respecta a la opción de calcular, aquí se calcula las estadísticas de columnas y filas de ambas. También las distribuciones de probabilidad, las matrices, las estandarizaciones y las operaciones aritméticas y entre otras operaciones. Respecto a las estadísticas, aquí de manera fundamental va a ejecutar los siguientes tipos de estadísticas. Lo que es las estadísticas básicas, que son descriptiva y diferencial, como distribución. Le damos el baño. Pregúntale al guardia. Respecto a las gráficas, pues en este comando sirve para solicitar gráficos, lo que son los histogramas, barras de pastel, diagramas de dispersión, series de tiempos y entre otros tipos de gráficas, ¿verdad? Que se pueden encontrar. Respecto a lo que es el comando editor, aquí se usa para mover, redefinir e insertar columnas, buscar o ir a un caso particular, entre otras acciones. Lo que es las herramientas va a ser útil para definir lo que es el ambiente, conjunto, información sobre variables, conexión a internet y cosas como tal. Lo que es el comando de ventana sirve para moverse a través de archivos e ir hacia otros programas, minimizar ventanas y demás funciones que son similares a cualquier otro programa como Excel o como Excel, por ejemplo, que se asemeja mucho. En lo que es la opción ayuda, aquí eso se utiliza para saber cómo utilizar lo que es la aplicación. Y bueno, eso será todo concerniente al Minitac. Algo interesante de esta aplicación es que tiene una opción en que es gratuita, pero por tiempo limitado, y se dice de que este programa, perdón, es uno de los más utilizados por los docentes para el estudio de la estadística. Sí, también en este programa yo creo que en la versión gratis creo que lo que tienes que hacer para abrir tu hoja de trabajo ahí es que tú activas la celda donde pues vas a pegar los datos y en el menú que tienes ahí pues eliges la opción editar
y ahí abres la hoja, ya sea de Excel o de donde tengas de Minitab mismo el archivo, y ahí lo puedes editar en este programa de Minitab. También es uno de los más fáciles de usar porque el SPSS creo que es un poco más complejo que este es más fácil y tiene la opción gratuita. En ese caso. Natalia, continúa, por favor. Continuando con la exposición, tenemos el paso 2, que es ejecutar el programa. La mayoría de estos programas, como bien lo hemos señalado, son fáciles de usar, pero lo único que hay que hacer es solicitar los análisis requeridos seleccionando las opciones apropiadas. En el paso número 3 vamos a explorar los datos. En esta etapa, inmediatamente a la ejecución del programa, se inicia el análisis. Cabe señalar que si hemos llevado a cabo una investigación reflexionando paso a paso, la fase analítica es relativamente sencilla. ¿Por qué? Porque primeramente vamos a formularnos las preguntas de investigación que pretendemos contestar. Además vamos a visualizarnos un alcance, ya sea exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Como tercer punto, establecimos nuestras hipótesis, o en caso de que no las tengamos, estamos conscientes de que no están. Otro cuarto punto es que que hemos definido las variables. Otro quinto punto, elaboramos un instrumento, ya sea que conocemos los ítems o indicadores que van a medir las variables y qué nivel de medición tiene cada variable. La 6 vamos a recolectarnos los datos y que, como ya sabemos, es lo que deseamos obtener, es decir, tenemos claridad. Hay que saber diferenciar entre las variables de la matriz de datos, que son columnas que constituyen indicadores o ítems, mientras que las variables de investigación, que son las propiedades medidas y que forman parte de la hipótesis o que se pretenden describir, ya sea un género, edad, atributos de presidencia municipal, dependiendo de nuestra investigación, cuáles son los tipos de variables que presentan. La siguiente diapositiva. Bueno, en la estadística descriptiva para cada variable, la primera tarea es describir los datos, los valores o las puntuaciones obtenidas para cada variable. ¿Qué es una distribución de frecuencia? Una distribución de frecuencia es el conjunto de puntuaciones respecto a unas variables ordenadas en sus respectivas categorías y que generalmente se presenta como una tabla. A continuación se va a mostrar lo que es un ejemplo de la distribución de frecuencias. Aquí tenemos que es un estudio entre 200 personas latinas que viven en el estado de California, Estados Unidos, y que se preguntó, ¿cómo prefieren que se relacione a usted en cuanto a su género ético? Y en esta tabla, así como la tenemos presentada, tenemos las categorías, los códigos, las frecuencias, de igual manera las variables hispano, latino, latinoamericano, americano, otros y los que no respondieron. De igual manera, hay sus resultados, el total de las personas que se les preguntó fueron 200 personas. La siguiente diapositiva. Bueno, ¿de qué otra manera pueden presentarse las distribuciones de frecuencia? Las distribuciones de frecuencia, especialmente cuando utilizamos los porcentajes, pueden presentarse en forma de histogramas o gráficos de otro tipo, como por ejemplo en las imágenes que tenemos de pastel. También lo que es la SPSS, el Minitab y el SAS producen tales gráficas, o bien los datos pueden exportarse a otros programas o paquetes que las generen, ya sea que puede colocarse cualquier tipo, color, se pueden utilizar efectos de movimiento o una tercera dimensión, como por ejemplo también la podemos asociar a PowerPoint. Y aquí en esta diapositiva tenemos algunos ejemplos como los histogramas, que pueden ser varios colores según los porcentajes de datos obtenidos, también gráficas circulares y otros tipos de gráficas. Puedes darle un clic a la diapositiva. Bueno, los polígonos de frecuencia se presentan curvas útiles para describir los datos. Nos indican hacia dónde se concentran los casos, ya sean las personas, organizaciones, segmentos de contenido, mediciones de una población o datos de presión arterial. Así tenemos en esta imagen el polígono de frecuencia que va a obedecer las siguientes distribuciones y como tenemos en el ejemplo que podemos observar en nuestro lado derecho que está señalado con una gráfica. En resumen, para cada una de estas variables de investigación se obtiene su distribución de frecuencia y se la grafica, ya sea en las diferentes formas que les he mencionado, el histograma, la gráfica de barra, la gráfica circular o el polígono de frecuencia. Pero además de la distribución o de los polígonos de frecuencia, debe calcularse la medida de tendencia central y de la variable o dispersión. La siguiente. Bueno, ¿y cuáles son las medidas de tendencia central?
Las principales medidas de tendencia central son tres: moda, mediana y media. La moda es la categoría o puntuación que ocurre con mayor frecuencia. La mediana es el valor que se divide la distribución por la mitad. Esto es la mitad de los casos que van a caer por debajo de la mediana y otra mitad se ubica por encima de esta. Y la media es tal vez la medida de tendencia más central utilizada y puede definirse como un promedio aritmético de una distribución. Esta se va a simbolizar con la X y es la suma de todos los valores dividida entre el número de casos. Es una medida que solamente se aplica a mediciones por intervalo o por razón. Y así tenemos las fórmulas, los datos no agrupados, la media, mediana y la moda. Bueno, ¿cuáles son las medidas de las variables? Las medidas de la tendencia central son valores de una distribución y las medidas de variable son intervalos que van a designar distancia o un número de unidades en una escala de medición. Las medidas de la variable son más utilizadas, en este caso tenemos el rango, la desviación estándar y la varianza. Le puedo dar clic a la diapositiva. En cuanto al rango, que también llamado recorrido, es la diferencia entre la puntuación mayor y la puntuación menor e indica el número de unidades de una escala de medición que se necesitan para incluir los valores máximos y mínimos. Esto se los puede calcular XM menos X, la M minúscula, que son las puntuaciones mayor menos las puntuaciones menores. Ok, le puedo dar otro clic. Tenemos también la desviación estándar o características, que es el promedio de desviaciones de las puntuaciones con respecto a la media. Se interpreta en relación con la media. Cuanto mayor sea la dispersión de los datos alrededor de la media, mayor será la desviación estándar. Se simboliza como una letra S o la signa minúscula y bien mediante abreviatura de E en mayúscula. Supongamos que un investigador obtuvo en su muestra una media promedio de ingreso familiar anual de 100.000 unidades monetarias y una desviación estándar de 1.000. La interpretación es que los ingresos familiares de la muestra se desvían en promedio 1.000 unidades monetarias respecto a la media. La desviación estándar solo se utiliza en variables medidas e intervalos o de razón. Otro clic le puedes dar. Y en cuanto a la varianza, es la desviación estándar elevado al cuadrado y se simboliza como S2. Es un concepto estadístico muy importante y ya que la mayoría de las pruebas cuantitativas se fundamentan en él. Sin embargo, con fines descriptivos se utiliza preferentemente la desviación estándar. Bueno, siguiendo con la exposición, supongamos que aplicamos una escala de actitudes de tipo Likert para medir la actitud hacia el presidente. Es una nación. Esto, digamos que la escala que tuviera 18 ítems y se promedian sus valores. Y el rango potencial es 1 a 5. Como podemos ver en este ejemplo que tenemos en la parte inferior, con una escala de actitud total desfavorable y actitud total favorable. Y la actitud hacia el presidente. Bueno, si obtenemos los siguientes resultados, vamos a tener que la variable es la actitud hacia el presidente. La moda va a ser 4.0, la mediana 3.9 y la media, que está representada como la he mencionado con la letra X, 4.2. La desviación estándar es de 0.7, la puntuación más alta observada va a ser el máximo, que es de 5, y la puntuación más baja observada, que es el mínimo, que va a ser de 2. El rango 3. Y podemos hacer que la siguiente interpretación descriptiva. Bueno, la actitud hacia el presidente es favorable. La categoría que más se repitió fue la 4, es decir, que fue favorable. 50% de los individuos están por encima del valor de 3.9 y el restante de los 50 se sitúa por debajo de este valor, es decir, que corresponden a la mediana. En promedio, los participantes se van a ubicar en 4.2, que es favorable, y asimismo se desvían 4.2 en promedio, 0,7 en unidades de escala, y ninguna persona calificó al presidente de una manera muy desfavorable, es decir, que no hay 1. Las puntuaciones tienen que ubicarse en valores medios o elevados. Gracias. ¿Qué novedad, Angelito, dice? Gracias. Continúa aquí. ¿Hay alguna otra, sí, ¿hay alguna otra estadística descriptiva? Bueno, sí la hay, lo que son la simétrica y la kurtosis. En cuestión de la simetría, esta es una estadística necesaria para conocer cuánto se parece nuestra distribución a una distribución teórica llamada lo que es curva normal y constituye lo que es un indicador del lado de la curva donde se agrupan lo que son las frecuencias. Si es 0, la curva o la distribución es simétrica.
Cuando es positiva, quiere decir que hay más valores agrupados hacia la izquierda de la curva. Y cuando es negativa, en cambio, los valores están agrupados a la derecha de la curva. En la kurtosis, este es un indicador de lo plano o picuda que es la curva. Cuando es 0, significa que puede tratarse de una curva normal. Si es positiva, quiere decir que la curva es más picuda o elevada. Y si es negativa, en cambio, esta curva va a ser como que más plana. La kurtosis y la asimetría requieren al menos el mismo nivel de medición por intervalos. En cuestión de las puntuaciones Z, bueno, estas puntuaciones Z son transformaciones que pueden hacer a los valores o a las puntuaciones obtenidas con el propósito de analizar lo que es su distancia respecto a la media en una unidad de desviación estándar. Una puntuación Z nos indica la dirección y el grado que un valor individual se puede obtener mediante se aleja lo que es de la media. La razón y las tasas, bueno, una razón es la relación entre dos categorías. No sé si ven el cuadrito de ahí, podemos ver que tenemos lo que son masculino y femenino. Bueno, estas de aquí van a ser, la relación entre estas dos vendría a ser que ambos son de un género. Ya, bueno. La razón de hombre o mujer es de 60-30, es decir, que por cada 2 hombres hay lo que es una mujer. Y una tasa es la relación entre el número de casos, frecuencias o eventos de una categoría y el nivel total de las observaciones, multiplicadas por múltiplos de 10, 100 o 1000. En las fórmulas utilizadas ahí para representar esto, tenemos que la tasa va a ser igual al número de eventos sobre el número total de eventos posibles, multiplicado por los múltiplos de 10, 100 o 1000, dependiendo de la situación. Sonia, dele clic para que vean las tasas. Ahí está como quiera el ejemplo de las tasas. Un ejemplo es que tenemos que el número de nacidos vivos en la ciudad sobre el número de habitantes de una ciudad. En el caso de la ciudad vamos a tener la ciudad de Santa Lucía. Bueno, y lo multiplicamos por 1000. Entonces, al hacer la fórmula, vamos a obtener que 33,33 nacidos vivos por cada 1000 habitantes hay en Santa Lucía. El paso 4. Evaluar lo que es la confiabilidad o fiabilidad y validez lograda por el instrumento de medición. Bueno, aquí la confiabilidad se calcula y se evalúa para todo el instrumento de medición utilizado o bien se administran varios instrumentos. Bueno, en cuestión de esto, todos utilizan lo que son fórmulas que producen coeficiente de fiabilidad que pueden oscilar entre el 0 y el 1. Cuando tenemos un coeficiente de 0 va a significar que la confiabilidad va a ser nula. Pero si representa lo que es el 1, significa que va a tener lo que es un máximo de fiabilidad. Los procedimientos más utilizados para determinar lo que es la confiabilidad mediante un coeficiente son la medida de estabilidad. La medida de estabilidad o confiabilidad por test RESET, este es un procedimiento, en este procedimiento básicamente el instrumento de medición se aplica de una o más veces al mismo grupo de personas o casos que estemos investigando después de cierto periodo. No, la anterior. Ya, después de cierto periodo, ya. En cuestión de los métodos de formas alternativos o paralelos, básicamente aquí se administra un instrumento de medición, básicamente se administra, el mismo instrumento, pero en diferentes versiones, ¿ya? Y estas versiones pueden ser similares en cuestión de contenido, instrumento, duración o características de acuerdo al periodo, al grupo de personas que vamos a investigar y en el periodo durante el cual se investiga. En cambio, el método de mitades partidas, de aquí necesita solo una aplicación de medición. Específicamente, el conjunto total de índices o reactivos que se dividen en 2 mitades equivalentes y se comparan las puntuaciones o resultados de ambas. Ahora sí, la siguiente diapositiva. En cuestión de las medidas de coherencia o consistencia interna, bueno, la ventaja reside en que no es necesario dividir en 2 mitades a los ítems del instrumento, simplemente se aplica lo que es la medición y se calcula el coeficiente. La mayoría de los programas estadísticos utilizados van a ser el SPS o el Minalta. Ya, en cuestión de esto, respecto a lo que es a la interpretación
optimización de los distintos coeficientes que mencionamos, tenemos que señalar que no hay regla que indique que a partir de este valor no hay fiabilidad de instrumento. Más bien, el investigador va a calcular lo que es su valor, lo va a declarar y lo va a someter al escrutinio de varios usuarios del estudio o investigadores que estén haciendo cierto proyecto con él. Ya. Entonces, el coeficiente que elijamos para determinar lo que es la confiabilidad debe ser apropiado al nivel de la medición de la escala de nuestra variable. La evidencia sobre la validez del contenido se obtiene mediante las opiniones de expertos y el asegurarse lo que es de que las dimensiones medidas por el instrumento sean lo que representan el dominio de las dimensiones de las variables de interés. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. En cuestión del paso 5, que vendría a ser lo que es el análisis mediante las pruebas estadísticas de hipótesis planteadas. Bueno, aquí, básicamente, en este paso se analiza lo que son las hipótesis a la luz de las pruebas estadísticas que hemos obtenido mediante los instrumentos de medición. La estadística inferior de la muestra de población. Los datos casi siempre se recolectan de una muestra y sus resultados estadísticos se denominan como estadiográficos. La medida o la desviación estándar de la distribución de una muestra son estadígráficos. Bueno, en cuestión de en qué consiste la prueba de hipótesis, bueno, una hipótesis en el contexto de las estadísticas inferenciales es como quiera una porción respecto a uno o varios parámetros, y lo que el investigador hace por medio de las pruebas de hipótesis es determinar si esta hipótesis poblacional concuerda con los datos que hemos obtenido mediante los programas que hemos utilizado. La distribución muestral y la distribución normal. En cuestión de la distribución muestral, bueno, esta de aquí es un conjunto de valores sobre una estadística calculada de todas las muestras posibles de una población. Mientras que la distribución normal, esta distribución es una forma de campana que se logra obtener con muestras de 100 o más unidades muestrales, que va a ser útil y necesaria cuando se hacen lo que son las inferencias estadísticas. La siguiente diapositiva, por favor. En cuestión de, a ver, ¿qué es el nivel de significancia o significación? Bueno, el nivel de la probabilidad de equivocarse y de que se fija de una manera a priori el investigador. Básicamente, para probar lo que es una hipótesis inferencial respecto a la medida, el investigador debe evaluar si es alta o baja la probabilidad de que la media de la muestra esté cerca de la media de la distribución muestral. Si es baja, el investigador dudará en generar lo que es a la población. Si es alta, básicamente el investigador podrá hacer lo que son generalizaciones. El nivel significativo, el nivel de significancia es de 0,05, bueno, el cual implica que el investigador tiene el 95% de seguridad para generalizar sin equivocarse, y solo el 5 está en contra de esto. El nivel de significancia de 0,01, bueno, el cual implica que el investigador tiene el 99% en su favor y el 1% en su contra. ¿Y cómo se relaciona la distribución de muestral y el nivel de significancia? Bueno, el nivel de significancia o significación se expresa en términos de probabilidad, y la distribución muestral también como una probabilidad. Pues bien, para ver si existe o no la confianza al generalizar, acudimos a la distribución muestral con una población adecuada para el investigador. Gracias. Buenas tardes. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Listo? Bueno, ¿se pueden cometer errores al probar una hipótesis y al realizar la estadística inferencial? Bueno, algo que debemos tener en cuenta es que nunca vamos a estar completamente seguros de una estimación. Siempre se va a trabajar con altos niveles de confianza o seguridad, pero el riesgo, aunque sea mínimo, puede cometerse un error. Entre los resultados posibles al probar una hipótesis vamos a tener que podemos, 1, aceptar una hipótesis
verdadera, que es una decisión correcta, rechazar una hipótesis falsa, que es también una decisión correcta, y también se puede presentar que aceptemos una hipótesis falsa, que este de aquí es un error de tipo 2 o un error beta, esta es una decisión incorrecta. Rechazar una hipótesis verdadera, que esta de aquí es un error de tipo 1 o error alfa. Y ambos tipos de errores son indeseables, pero se puede reducir sustancialmente la posibilidad de que se presenten mediante las muestras probabilísticas representativas, la inspección cuidadosa de los datos, selección de las estadísticas apropiadas y un mayor conocimiento acerca de la población que vamos a estudiar. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entre las pruebas para la hipótesis, vamos a tener que se van a dividir en dos tipos de análisis estadísticos. Los análisis paramétricos y los no paramétricos. Estos de aquí los vamos a ver dependiendo del planteamiento, el tipo de hipótesis y el nivel de medición de las variables que lo conforman. Entre los análisis paramétricos vamos a tener que para realizar este tipo de análisis debe partirse de los siguientes. Uno, que la distribución poblacional de la variable dependiente sea normal. O sea que el universo va a tener una distribución normal. Dos, el de medición de las variables sea por intervalos o por razón. 3. Cuando dos o más poblaciones son estudiadas, estas de aquí, un requerimiento es que tengan una varianza homogénea. O sea que las poblaciones en cuestión posean una dispersión similar en sus distribuciones. ¿Y cuáles son los métodos o las pruebas estadísticas paramétricas más utilizados? Entre ellos vamos a tener el coeficiente de correlación de Pearson y regresión lineal, la prueba T, la prueba de contraste de la división de proporciones y las pruebas ANOVA. Que estas aquí van a incluir los análisis de varianza unidireccional, análisis de varianza factorial y los análisis de covarianza. ¿Qué es el coeficiente de correlación de Pearson? Esta de aquí es una prueba estadística que va a permitir analizar la relación entre dos variables. Estas de aquí van a ser medidas en un nivel por intervalo o por razón. Este de aquí también se lo conoce como el coeficiente producto-momento. A este de aquí lo vamos a simbolizar con la letra R. Y la hipótesis a probar va a ser correlacional. Por ejemplo, a mayor X, mayor Y, a mayor X, menor Y, a altos valores de X están asociados con altos valores de Y, altos valores de X se asocian con bajos valores de Y. La hipótesis de investigación va a señalar la correlación siempre y cuando esta de aquí sea significativa. Las variables van a ser dos. Algo importante en sí de esta prueba es que no va a considerar a una como independiente y a la otra como dependiente. O sea, no va a evaluar la causalidad. Esta noción de causa y efecto es posible establecerla teóricamente, pero la prueba no asume la causalidad. Y como ya les mencionaba anteriormente, el nivel de medición de estas variables va a ser el intervalo o razón. La regresión lineal, esta prueba de aquí es un modelo estadístico que va a permitir estimar el efecto de una variable sobre otra. Este de aquí va a estar asociado con el coeficiente R de Pearson. Va a brindar la oportunidad de predecir puntuaciones de una variable a partir de las puntuaciones de otra variable. Entre mayor sea la correlación entre las variables, mayor va a ser la capacidad de predicción. En este de aquí se vamos a evaluar la correlacionalidad y la causalidad. Van a ser igual dos variables. Una va a ser considerada la independiente y la otra va a ser la variable dependiente. Lo importante es que para poder relacionar la causalidad, esta de aquí debe tener un sustento teórico muy sólido. El nivel de medición de las variables también va a ser de intervalos o de razón. Para la interpretación de la regresión lineal se va a determinar con base en el diagrama de dispersión, que consiste en una gráfica donde se relacionan las puntuaciones de una muestra en dos variables. La prueba T, en esta aquí se va a evaluar si dos grupos difieren entre sí de una manera significativa.
Este de aquí va a estar simbolizado con la letra T. En la hipótesis, esta va a proponer que los grupos diferentes, de que estos dos grupos van a diferir entre sí de manera significativa, y la hipótesis nula plantea que los grupos no difieren significativamente. En cuanto a las variables, la comparación se realiza sobre una variable, que viene a ser la variable dependiente. Si hay diferentes variables, se efectuarán varias pruebas T, una por cada variable. Y la razón que motiva la creación de los grupos puede ser una variable independiente. Por ejemplo, si hay un experimento con dos grupos donde a uno se le aplica el estímulo experimental y al otro no, porque es de control, el nivel de medición de las variables de comparación va a ser igual por intervalos o razón. El cálculo e interpretación, tenemos que el valor T es calculado por el programa estadístico. En estos programas vamos a poder utilizar el SPSS, que ya mencionamos al comienzo, que va a arrojar una tabla con varios resultados, de los cuales los más necesarios van a ser para evaluar el valor T y su significancia. Y por último, entre este tipo de pruebas de aquí, que es la prueba de diferentes proporciones. Este de aquí es una prueba estadística para analizar si dos proporciones o porcentajes difieren significativamente entre sí. La hipótesis va a ser diferenciar las proporciones en dos grupos. La variable va a ser la comparación que se realiza sobre una variable. Si hay varias, se efectuará una prueba de diferencia de proporciones por cada variable. El nivel de medición de la variable de comparación puede ser a cualquier nivel, también se puede utilizar de intervalos o de razón, siempre que estos aquí estén expresados en proporciones o porcentajes. Para analizar e interpretar esto de una manera más fácil, se puede utilizar igual los programas, por ejemplo, el programa STATS, que mediante su subprograma va a diferenciar las dos proporciones. Y se va a colocar el número de casos y el porcentaje obtenido por cada grupo que se calcula. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias, continúe, compañera Cedeño, por favor. Este es el análisis de las variantes unidireccional. Estas aquí son una prueba estadística para analizar si sean más de dos grupos diferentes que van a tener como significado entre sí en cuanto a sus medidas de las variantes. Y estas van a tener como, va a ser la prueba T, y esta aquí se aplica para dos grupos y lo que es el análisis de variantes unidireccional. Esto de aquí también se usa para 3 o 4 o más grupos, aunque con dos grupos se puede utilizar también. Estas aquí van a tener lo que es la hipótesis, y estas aquí tienen como diferencia entre más o dos grupos. Lo que es la hipótesis de la investigación, esto propone que los grupos difieran significativamente entre sí, y lo que es la hipótesis nula, que propone que los grupos no diferencien en significativo. En lo que son las variables, estas aquí tienen una variable independiente y una variable dependiente. Lo que es el nivel de medición de las variables, estas aquí tienen que las variables independientes, estas aquí se categorizan y se tienen como dependientes, y es por medio de los intervalos de razón. En lo que es la interpretación, estas aquí tienen lo que es un análisis de variancia o de una prueba que va a estar a prueba estadística para lo que es analizar si más de dos grupos, que estos van a tener como diferencia entre sí, y estas van a tener de manera significativa lo que son sus medidas y variantes. Lo que son los análisis no paramétricos, estos aquí van a ser para analizar, y estos deben partirse a lo que son las siguientes consideraciones. Lo que es la mayoría de estos análisis, estos aquí no requieren presupuestos acerca de lo que es la forma de distribución poblacional. Estos aquí aceptan lo que son las distribuciones no normales, de lo que van a ser las distribuciones libres. En lo que son las variables, estas aquí van a ser no necesariamente tienen que estar medidas a un nivel por intervalos o de la razón, pueden analizar datos normales o ordinales. Estos aquí tienen derecho, si quieren lo que es aplicar
lo que son los análisis no paramétricos o lo que son los datos por intervalos o razón. Estos aquí necesitan resumirse en lo que son las categorías discretas. En lo que son las variables deben ser categorizadas. ¿Cuáles son los métodos o pruebas de estadísticas no paramétricas de las utilizadas? Siguiente. Ya, bueno, en este de aquí se van a encontrar lo que son los pasos. Estos de aquí son los métodos Compañera, estadísticos ¿y no cuáles son los métodos o pruebas estadísticas no paramétricas más utilizadas? Son 3. ¿Cuáles son? lo que son los análisis que no requieren, y estos van a tener por supuesto, las que acercan la información distribucional y poblacional. Son los que estaba por mencionar, la chi cuadrada o por 2, los coeficientes de correlación e independencia para tabulación cruzada y los coeficientes de correlación con rangos ordenados de Spiegel y Kendall. Esos son. Ya la que sigue. Ya, lo que son el paso 6 es para realizar lo que son los análisis adicionales. Este paso implica simplemente que una vez realizados nuestros análisis, es posible que decidamos ejecutar otros análisis o pruebas extras para confirmar las tendencias y evaluar los datos que deben diferenciarse en ángulo. Por ejemplo, podemos en una tabla de contingencia calcular primero lo que es el chi cuadrado y luego pi. Lambda 3, lambda t y lo que es gamma 6, que es aquí coeficiente de lo que es la contingencia. Entonces aquí resultan que en este paso un momento clave para verificar que no se nos haya olvidado lo que es el análisis pertinente. Lo que es el paso 7 es para preparar los resultados, para lo que es presentarlos. Entonces aquí se recomienda que una vez que se obtengan los resultados de lo que son los análisis estadísticos, las siguientes actividades, sobre todo para quienes indican lo que son las investigaciones, que se van a encontrar 8. Lo que va a ser revisar cada resultado, organizar los resultados, proteger los diferentes resultados. Estos van a tener como su corrección y en su caso consistencia de la lógica. Asimismo, se debe evitar lo que es la combinación de las tablas diagramas y gráficas que tienen repartidos. El 4 va a ser va a ser priorizar lo que es la información más valiosa, y estos aquí tienen sobre todo si se van a producir reportes ejecutivos y otros más extensos. 5 va a ser copiar y formatear lo que son las tablas en el programa en el cual se elaborará el reporte de lo que son las investigaciones, que van a ser los procesadores de texto como el Word o una presentación de PowerPoint o lo que es el Flash Press. Algunos programas como el SPSS y lo que es Minitab, que van a hacer que permitan lo que es la transferencia de los resultados, que van a hacer las tablas, por ejemplo, directamente, o otros programas que va a ser copiar y pegar. 6 tenemos como comentar y describir brevemente lo que es la esencia de los análisis valorados, que van a ser las tablas y diagramas gráficos. 7 va a ser volver a revisar los resultados, y 8 va a ser finalmente elaborar lo que es el reporte de investigación. Gracias. Gracias, compañera Dayana. Gracias, compañera Dayana. Bueno, la doctora ya tuvo que salir por la emergencia que tuvo, como ya saben.
Y eso es todo por hoy, pero la doctora menciona que hay aporte mañana. Por eso les preguntaba si algunos terminan la vinculación esta semana para que todos no tengan inconveniente y poderle decir. Porque el aporte sería mañana, pero algunos creo que están en vinculación. Yo digo que bueno. Ahí O sea, deberías también comunicarte con los líderes de brigada para saber si ya terminaron. No, no, mañana no claro, tengo una fiesta, así que no. claro, porque, por ejemplo, el viernes La otra algunos semana, ¿qué sería? ¿Por qué no dejan el aporte para la siguiente semana? es que por eso Ya les la digo, siguiente semana porque tenemos que presentar los proyectos, ¿no? exactamente, se presentaban los proyectos, pero creo que para mañana no sé si todos pueden asistir al aporte para poderle decir a la doctora. Porque ya creo que la mayoría terminó las brigadas, aunque hay algunos que están todavía en brigada. Sí, todavía está María Elisa, Valentina, David Flores y eso sí creo de nuestro paralelo. Para hablar con la doctora y poderle comentar, igual ahí veo que dice. Igual ya puse el capture de la asistencia en el chat del grupo. Si alguien no salió, dígame para hacer otro cap. Clara dice que no salió. Sí, ya ahorita ya la mandé, es que estaba abriendo la otra, porque aquí te sale 1 de 1 y 2 de 2. Ya ahorita ya salió. Bueno, igual, cualquier cosa me dicen y yo hablo con los líderes de las brigadas. Eso sería todo. Chao, compañeros. Gracias. Chao. Chao, chao. Que pase bien, compañera. Chao, chicos. Chao, doctora, que pase.